estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar y en esta ocasión les voy a explicar un tema de gran importancia. ¿Qué es el ambiente narrativo y cuáles son los tres tipos? Un ambiente narrativo se refiere al entorno o contexto en el que desarrolla una historia o narrativa. Este ambiente no solo incluye el lugar físico donde ocurren los eventos, sino que también elementos como el tiempo, la atmósfera, la cultura y cualquier otro factor que pueda influir en la trama y en el desarrollo de los personajes. Un ambiente bien constituido y construido no solo sirve como fondo, sino se convierte en un participante activo en la narrativa, incluyendo en el desarrollo de los eventos y contribuyendo a la profundidad y complejidad de la historia en un conjunto. ¿Cuáles son los tres tipos de ambientes narrativos? Como primer punto, físico. Se refiere al entorno o espacio físico en el cual se desarrolla una narrativa o historia. El contexto de la literatura, el cine, los videojuegos u otras formas de expresión artística. El ambiente narrativo físico incluye los elementos tangibles y contribuyen a la ambientación y la atmósfera de la historia. Estos elementos pueden abarcar descripciones detalladas de lugares, paisajes, edificaciones u objetos en cualquier otro componente físico que influya en la trama y en la experiencia del lector, espectador o jugador. La creación de un ambiente narrativo físico eficaz es esencial para sumergir al público en la historia, permitiéndoles visualizar y sentir el mundo que se presenta. Segundo punto, psicológico. El ambiente narrativo psicológico se refiere a los elementos que afectan al estado emocional, mental de los personajes, así como en la atmósfera emocional general de una obra narrativa. A diferencia del ambiente narrativo físico, se centra en los aspectos tangibles y visuales del entorno. El ambiente narrativo psicológico se enfoca en las emociones, percepciones y estados mentales de los personajes. Estos elementos pueden incluir emociones de los personajes, puntos de vista y perspectivas, estados mentales de los personajes, simbolismos y metáforas y cambio emocional a lo largo de la historia. En resumen, el ambiente narrativo psicológico se concentra en los aspectos internos y emociones de la historia, proporcionando una capa adicional de complejidad y profundidad a la experiencia narrativa. En resumen, el ambiente narrativo psicológico se concentra en los aspectos internos y emociones de la historia, proporcionando una capa adicional de complejidad y profundidad a la experiencia narrativa. Tercer punto, sociocultural. El ambiente narrativo sociocultural se refiere a los elementos de una narrativa que están relacionados con la sociedad y la cultura en el cual se desarrolla la historia. Este componente se centra en los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que influyen en los personajes y en el desarrollo de los eventos. Estos elementos ayudan a establecer el contexto más amplio en la trama, se le puede desenvolver y afectar a los personajes de la historia. Los aspectos más importantes del ambiente narrativo sociocultural incluyen contexto histórico, cuestionarios sociales, normas culturales, estructuras de poder, idioma, cambios sociales y evolución. En resumen, el ambiente narrativo sociocultural agrega profundidad y autenticidad a la historia al incorporar elementos que ilustren y a complejidad de la sociedad y de la cultura en el cual se desarrollan el trama. Estos elementos también pueden servir como vínculos para explorar tramas sociales relevantes y generar una reflexión en el público. En conclusión, el ambiente narrativo cumple diversos roles fundamentales en la construcción de una historia. No solo establece el contexto temporal, sino que también contribuye a la efectividad de la atmósfera en el desarrollo de los personajes y a la inmersión del público en la trama. Además, puede desempeñar un papel activo en la evolución de la historia al influir en los conflictos y en la resolución de los mismos.